Muy buenos días, disculpen el retraso. Me acompaña hoy la consejera de Hacienda y Sector Público, que en breve les informará sobre el asunto más importante que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno, la aprobación de un proyecto de ley, una ley de crédito de 111 millones, absolutamente necesaria para paliar las consecuencias de la actual prórroga presupuestaria. No obstante, y antes de cederle la palabra, para que les explique todos los detalles del proyecto, les voy a resumir otros de los temas aprobados esta mañana. En primer lugar, hemos autorizado un gasto de 1,9 millones de euros para apoyar la creación de fondos de libros de texto en los centros educativos públicos. Este sistema permite atender anualmente las necesidades de 21.100 estudiantes que utilizan los manuales en régimen de préstamo durante el curso. La medida favorece que estudiantes de la red pública dispongan durante un curso de un préstamo de libros por un valor de 105 euros, en lugar de la paga metálico que se les abonaba anteriormente. Según las estimaciones de la Consejería de Educación, con esta cantidad se pueden adquirir unos 3 volúmenes de media. No obstante, los fondos bibliográficos acumulados durante los años de funcionamiento de este programa contribuyen a que el número de beneficiarios sea mucho mayor que la cifra inicial de ayudas concedidas. Con esta iniciativa pretendemos impulsar un sistema que tienda a la gratuidad del material, al tiempo que apoyamos la creación de un fondo bibliográfico en cada centro educativo, que es propiedad de la Administración autonómica y que se pone a disposición del alumnado en concepto de préstamo. La partida para la adquisición de manuales y material didáctico del próximo curso ascenderá, como los últimos ejercicios, a 2.399.560 euros, después de que hace 3 años aumentara en un 20%. El total se obtiene porque a los 1.918.560 euros aprobados hoy se suman otros 481.000 euros para ayudas individuales al alumnado matriculado en colegios concertados. En el curso de 2015-2016 se implantó este doble sistema de gestión de las subvenciones que, por una parte, permite a los centros públicos crear fondos bibliográficos propios y, por otra, mantiene las ayudas individuales para los estudiantes de la red concertada. Esta diferencia responde a limitaciones legales, puesto que el régimen jurídico de la enseñanza privada no permite al Principado realizar un trasvase de fondos más allá de los previstos en los conciertos educativos, a diferencia de lo que ocurre con la red pública. Por otra parte, también hemos aprobado un gasto global de 109.100.000 euros para el abono a partir de este mes de las 2 principales ayudas económicas que gestiona la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Por un lado, el salario social básico, al que se destinan 83,5 millones, y por otro, las prestaciones incluidas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, dotadas con 25,6 millones de euros. Les recuerdo que a finales de diciembre dimos luz verde a un gasto de 21,5 millones para hacer frente a los pagos del salario social de los meses de enero y febrero de este año, de manera que con los 83,5 autorizados hoy alcanzamos ya los 105 millones previstos en los presupuestos prorrogados para este año. No obstante, esta cuantía no permitirá cubrir las necesidades de todo el ejercicio, por lo que tendremos que aprobar nuevas partidas para garantizar los abonos a las 22.527 personas que perciben esta renta en la actualidad. Como saben, el salario social básico constituye el principal instrumento del Gobierno de Asturias, del Ejecutivo Autonómico, para luchar contra la exclusión. Es la ayuda que reciben familias que carecen de recursos suficientes para hacer frente a los gastos más básicos, bien porque se encuentran en situación de desempleo, bien porque no cobran prestaciones del Gobierno central o porque sus ingresos son muy bajos. En cuanto a las prestaciones de la dependencia, actualmente llegan a 11.046 beneficiarios. La mayor parte, 8.597 en total, son personas que residen en sus domicilios y están atendidas por cuidadores no profesionales. Otras 2.449 reciben apoyos económicos para sufragar parte del coste de servicios privados residenciales, centros de día, ayuda a domicilio o asistente personal. El gasto previsto para este año rondará los 31,2 millones de euros, que es la cantidad que suman los 25,6 aprobados hoy y los 5,6 autorizados el pasado mes de diciembre para el abono de las prestaciones correspondientes a los meses de enero y febrero de este año. Y por último, antes de ceder la palabra a la consejera de Hacienda, como viene siendo habitual en las últimas semanas, hemos aprobado también obras de emergencia en vías de titularidad autonómica que suman una cantidad de 185.567 euros. Se trata, por un lado, de la reparación de un hundimiento
en la carretera que une las localidades de Argame y Pedro Bella, con un presupuesto de 104.164 euros, y también otra obra de emergencia de estabilización de un talud entre el Entrego y el Condado. No obstante, tienen más información sobre estos y otros asuntos, la tendrán en la nota de prensa. Cedo la palabra ahora a la consejera de Hacienda. Consejera. Gracias. Buenos días a todos. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado, tal y como ha comentado su portavoz, el proyecto de ley que permite a Asturias hacer frente a los efectos de la prórroga presupuestaria de 2018 a través de 111 millones de euros, en concreto 111,3 millones de euros. Recursos con los que afrontar necesidades de este ejercicio, cumplir con la amortización de la deuda, acometer inversiones y actuaciones necesarias, poner en marcha diferentes proyectos y diferentes ayudas. Un proyecto que se va a remitir a la Junta General del Principado de Asturias, esperando que se tramite y apruebe cuanto antes para que sus efectos se noten también cuanto antes. Como ya hemos tenido ocasión de comentar a lo largo de las últimas semanas, la no aprobación del proyecto de presupuestos del Principado de Asturias de 2018 abocó a Asturias a una prórroga automática, una situación que el Gobierno del Principado intentó evitar hasta el último momento. Este escenario no deseado supuso que Asturias cuente este año de inicio con menores recursos. De hecho, el presupuesto prorrogado asciende a 4.213 millones de euros, que es insuficiente para poder cubrir las necesidades de Asturias en este ejercicio. Pero a esta primera limitación, como también saben y hemos tenido ocasión de hablar de este tema, hay que añadir una segunda circunstancia, que es la prórroga del Gobierno central, que supone que ahora mismo estén retenidos una parte importante de los recursos del sistema de financiación, en total 116 millones de euros. Por eso hablábamos de que Asturias se enfrentaba a 2018 a un escenario incierto. Esperamos y confiamos que esos 116 millones de euros lleguen a lo largo del ejercicio y que íbamos a trabajar para poder elaborar un proyecto de ley que minimizara los efectos de esa doble prórroga presupuestaria a la que está sometida en este momento esta comunidad autónoma. Este es el proyecto de ley que hemos aprobado en Consejo de Gobierno y que da respuesta a ese objetivo. Desde el punto de vista de los ingresos, nos permite aprovechar los máximos recursos posibles, 111,3 millones de euros, que provienen, por una parte, de la mayor capacidad de endeudamiento que puede tener la comunidad autónoma en el marco actual de las reglas fiscales, y eso implica 98 millones de euros más, y de los recursos del FEADER por 13,3 millones de euros, que solo podemos garantizar si empezamos a ejecutar ya las inversiones que permiten el retorno de esos recursos. Desde el punto de vista del gasto, esta ley no solo acomete necesidades que son ineludibles, como el salario social o la amortización de la deuda, sino que, entre otras medidas, permite ya impulsar importantes inversiones mientras se desbloquean los 116 millones de euros por parte del Gobierno central. Inversiones que, si no tenemos o no conseguimos que se apruebe esta ley, sería imposible de realizar, porque cuando llegasen los recursos, dado que las inversiones, como saben, requiere un periodo de tramitación mucho más largo, podría ser ya demasiado tarde para poder ejecutarlas a lo largo del ejercicio presupuestario. Por tanto, esta ley es un mecanismo clave para no tener que renunciar a las mayores posibilidades de inversión en Asturias en 2018, ante la falta, creemos y esperamos que temporal, de una parte sustancial de los recursos del sistema de financiación autonómica. El destino concreto de esos 111,3 millones de euros sería a salario social 15 millones de euros para afrontar su cobertura actual, a la amortización de la deuda 44,9 millones de euros para evitar así que haya que hacer ajustes sobre la propia prórroga, es decir, que nos encontremos con una situación todavía más restrictiva que la propia prórroga presupuestaria, y 51,4 millones de euros para inversiones y otras actuaciones. En ese tercer apartado es donde me voy a detener repasando algunas de las líneas más destacadas, aunque tampoco pretendo hacer una relación exhaustiva de su destino. En el ámbito educativo y cultural destaca el refuerzo de la red de 0 a 3 años con 2,48 millones de euros destinados a mejorar la financiación de la red actual, ampliar esa red y rebajar en un 50% la cuota para las familias a partir del próximo curso. La financiación por unos 57 millones de euros que va a permitir convocar las oposiciones este año en educación secundaria y formación profesional, 459 plazas. Los recursos que garantizan el acuerdo de financiación con la universidad, 1,62 millones de euros. La aportación a la Fundación Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, por 360.000 euros.
En políticas en el territorio se destinan 17,5 millones de euros que irán a financiar actuaciones de desarrollo rural. Hay que destacar, por ejemplo, el incremento del LEADER para ayudas a la diversificación rural y la partida destinada a la prevención de incendios por importe de 6,2 millones de euros, donde se incluye una partida específica en los montes de Ibias, Allandes y Grandas de Salime por 1 millón de euros. En total, para prevención de incendios, entre el crédito extraordinario y la prórroga, habrá más de 14 millones de euros. Además, este proyecto contempla una línea de ayudas de 500.000 euros para atender los daños que los incendios forestales del pasado año, de finales del pasado año, causaron a los agricultores y ganaderos del suroccidente de Asturias. Cooperación local recupera el 1 millón de euros que se incrementaba con el presupuesto de 2018 para dedicarlo al programa de obras y servicios en pequeños ayuntamientos. En total, en 2018, la cuantía para obras de cooperación local ascendería con este crédito a 3,3 millones de euros. En materia de renovación tecnológica, esta ley contempla el refuerzo a la renovación tecnológica en la Administración del Principado de Asturias, con 5,45 millones de euros, lo que permitirá disponer en 2018 de 16,6 millones 370.000 euros más que lo que recogía el proyecto de presupuestos de 2018. Y ello permite afrontar así la transformación digital del Principado de Asturias 2017-2022 que se puso en marcha el año pasado. La renovación tecnológica del Consorcio de Transporte de Asturias cuenta en esta ley con 500.000 euros. En total, en 2018 se destinará a esta renovación algo más de 940.000 euros para afrontar la renovación de sistemas y ampliar funcionalidades. A Radiotelevisión del Principado de Asturias, para la renovación del equipamiento técnico se destina 1 millón de euros. Por otra parte, la estrategia de mejora de la conectividad en el medio rural cuenta con 700.000 euros. Esta estrategia tiene como objetivo impulsar el despliegue de Internet de alta velocidad en todo el territorio de Asturias, garantizando un ancho de banda mínimo de 30 megas y eliminar así las zonas blancas. Una actuación que se refuerza con 900.000 euros más que desde la prórroga se destinarán a renovación de la red. Para inversiones en infraestructuras hay recursos para reforzar las inversiones en centros educativos, institutos, colegios, centros de educación especial y de formación profesional, por 1,39 millones de euros. De ellos, 700.000 euros se encuentran en los institutos de La Corredoria, La Fresneda, La Florida y el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís. Además, se destinan 450.000 euros para mejoras de accesibilidad y otras actuaciones, tanto en centros de educación infantil y primaria como en centros de secundaria. 100.000 euros para inversiones en centros de educación especial y 140.000 para centros de formación profesional. En centros sanitarios, hospitales, centros de salud, consultorios periféricos, se recogen inversiones por 2,89 millones de euros. En infraestructuras judiciales se consignan 600.000 euros más. Y las actuaciones en carreteras, puertos, transportes e infraestructuras hidráulicas se refuerzan con 7,4 millones de euros. Además, en materia de prevención y control de calidad del aire se contemplan 220.000 euros para adquisición de analizadores e instalación de cámaras de videovigilancia. Y en materia de recursos naturales hay 500.000 euros para impulsar actuaciones encaminadas a la erradicación del plumero de la Pampa, 440.000 y 60.000 euros más para la lucha contra el avispón asiático para abordar una segunda fase de actuación, ya que desde la prórroga se ha impulsado una primera fase de intervención con algo más de 21.000 euros. Por último, este proyecto de ley contempla diferentes ayudas para inversión. Para apoyar la inversión empresarial, 3 millones de euros. Para reforzar la inversión de ayuntamientos del Parque Natural de Picos de Europa, 300.000 euros adicionales. Para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono, 1,8 millones de euros. Y para reforzar las actuaciones de vivienda en materia de conservación, eficiencia energética y accesibilidad, 500.000 euros. Permítanme que antes de terminar haga referencia al mecanismo especial que recoge esta ley y que permite impulsar 27,6 millones de euros de inversión a pesar de no contar todavía en este momento con los 116 millones de euros del sistema de financiación que el Gobierno central ha retenido a la comunidad autónoma como consecuencia de su propia prórroga presupuestaria. Este hecho, junto con la obligación constitucional de garantizar la amortización de la deuda, hubiese impedido iniciar cualquier
tramitación de estas inversiones, que esta ley sí garantiza. No obstante, si el 15 de septiembre de 2018 el Principado de Asturias no hubiese recibido una nueva comunicación de las entregas por encima de la notificada el pasado mes de enero y en cuantía suficiente para dar cobertura a la totalidad de este crédito, de los 27,6, se procederá a adecuar el gasto correspondiente a 2018 de esos proyectos en el importe necesario para garantizar la cobertura de los gastos derivados de la deuda. Confiamos en que para esa fecha ya tengamos garantizado esa financiación y todos los proyectos puedan ejecutarse con normalidad y en la cuantía prevista. En fin, se ha hecho un esfuerzo para aprovechar recursos, garantizar ingresos y agilizar las inversiones. La ley recoge proyectos analizados y debatidos en conversaciones con todos los grupos de la Cámara, propuestas que harán esta prórroga menos limitativa, que permitirán dar también respuesta a las necesidades de este año. Espero que cuente en la Cámara con un amplio apoyo porque es una ley muy importante para Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ambos dos quedamos a su disposición. Perdón, nos dice que espera contar con el máximo apoyo en la Cámara, pero ¿podría precisar un poco más de los contactos mantenidos en estos últimos días? Pues qué apoyos tiene, digamos, garantizados o cuáles ofrecen alguna duda. Ilústrenos un poco, grupo por grupo, cómo están las cosas. En principio, bueno, como saben, hemos mantenido contactos con todos los grupos parlamentarios, con todos hemos explicado cuál era el objetivo que tenía esta ley, cuál era la propuesta que poníamos encima de la mesa y además hemos escuchado todos sus planteamientos. Yo creo que todos y cada uno de los grupos van a verse reflejados en alguna de las partidas y en alguna de las orientaciones del crédito o de la ley, de este proyecto de ley que hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Espero, como decía al principio, contar con el máximo apoyo posible porque creo que se ha intentado dar respuesta a esos planteamientos que ha hecho de las diferentes fuerzas políticas. Bueno, se cuenta, en principio, se ha trasladado que serían favorables al acuerdo, tanto Izquierda Unida como Podemos, y seguimos con las negociaciones abiertas con el resto de los grupos y con temas abiertos, en concreto con el Partido Popular. Con el resto de los grupos no están los temas abiertos, pero sí que de alguna forma hemos dado respuesta a las peticiones las peticiones o los planteamientos, por supuesto no siempre todo al 100%, como suele ser habitual en estos casos, pero que también de alguna manera se ha dado respuesta a esos planteamientos y por tanto abierto está esa negociación o esas todavía conversaciones con el Partido Popular. Parece que hay un cambio en la posición en última hora anoche de Podemos. Le convence la propuesta del 0 a 3. ¿Qué cambios hay sobre el proyecto rechazado en la Junta General? ¿Qué les ha convencido? Porque parece la misma propuesta y ahora dicen siguientes, ¿no? Bueno, no sé, no debo ser yo la persona indicada para responder a esa pregunta. En tal caso, sería Podemos quien debería hacerlo. De cualquier forma, yo creo que un presupuesto tuvo un momento, era una situación, ahora mismo es una oportunidad también para garantizar que se refuerce esa ley, que se garantice esa financiación, que se amplíe esa red y además que se consiga para el próximo curso que haya una rebaja de la cuota a las familias. Es decir, es una segunda oportunidad para que consigamos eso para todas las familias que tienen o que usuarias de la red de 0 a 3, por lo tanto entiendo que esa valoración también la ha tenido que hacer Podemos, pero en cualquier caso serían ellos los que tienen que dar respuesta. ¿Hay un compromiso más allá de lo escrito? Quiero decir, algún compromiso a futuro, porque ellos hablan, parece ser, de ir algo más allá, que sería una primera. Nosotros mantenemos la posición que habíamos mantenido cuando hablábamos del proyecto de presupuestos, pero el futuro, lo que decíamos, había que estudiar cómo podíamos hacer la red, cómo se podía desplegar, cuál era la mejor, cómo podríamos integrarlo, si tiene que ser desde el punto de vista o en la red educativa, a través de un organismo. Es decir, eso era lo que teníamos que mirar para poder cómo afectaba también al personal que actualmente está prestando el servicio, pero sobre todo por una razón fundamental, que era que además del carácter educativo, que nadie discute, que no pierda el carácter de conciliación, que es fundamental para dar respuesta a las necesidades que tienen las familias. Y con ese objetivo es con el que planteamos el hecho de que estamos trabajando en ese informe que habíamos comprometido para el mes de abril y, por lo tanto, la hoja de ruta que teníamos marcada sigue encima de la mesa y cuando tengamos ese informe se puedan valorar las distintas opciones de la red de 0 a 3, pues será el momento también de discutir y ver cómo se puede hacer pues ese despliegue o ese
despliegue de la red para poder llegar al mayor número de ciudadanos. Por lo tanto, está encima de la mesa abierta esa opción que nosotros, desde que la pusimos encima de la mesa, seguimos trabajando en ella, porque nos interesa contar con el diseño de una red que, como digo, además de educativa, dé la prestación a los ciudadanos y, por lo tanto, no puede perder nunca ese carácter de conciliación fundamental que tiene que tener. ¿Más preguntas? Pero la Junta General, bueno, no va a tener pleno, creo ya, hasta después de Semana Santa. Es decir, cuando prevemos que este proyecto llegue a pleno y el hecho de que se suspendan plenos ahora, bueno, pues por diversas cuestiones, por petición del grupo parlamentario, tal, puede hacer que algunas inversiones puedan tener plazos demasiado ajustados. Bueno, en primer lugar, la ley se registrará de forma inmediata una vez que ha sido aprobada por parte del Consejo de Gobierno, y también me va a permitir que respete también las decisiones que en el ámbito parlamentario la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios adopten en relación al desarrollo de las sesiones plenarias. No le podría hacer en estos momentos una precisión ajustada, porque hay que tomar decisiones en cuanto a la propia tramitación, pero ya le digo que respetamos en todo caso cómo ordenan los trabajos de forma general en cuanto a el calendario de plenos. Es una decisión que toman los grupos parlamentarios, que no le compete al Gobierno, pero ya le digo que respetamos en todo caso la organización de la Junta General del Principado, y desde luego por el Gobierno en este caso no va a quedar la mayor agilidad, la máxima agilidad, y ya le digo que se registrará inmediatamente para su debate en el Pleno. Bueno, el Gobierno va a plantear lo que es la tramitación por urgencia y lectura única, pero como dice el portavoz del Gobierno, le compete a la Junta General decidir cómo va a ser la tramitación de esta ley. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia de que esta ley esté en marcha cuanto antes. De hecho, es una ley que introduce, como les explicaba, un mecanismo especial, sobre todo para agilizar la tramitación de esas inversiones, que están afectadas no solamente por esa retención, que esta ley desbloquearía, por lo menos de manera temporal, hasta que lleguen esos recursos que sin esta ley serían imposibles de acometer, pero también es verdad que está afectada por la ley de contratos, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, pero, como digo, lo que hace el Gobierno es ahora, una vez que se ha negociado, que se ha discutido con los grupos, se presentará en el Parlamento y se solicitará, pues eso, trámite de urgencia y lectura única, y será el Parlamento el que tendrá que decidir cómo tramita esta ley. Consciente, yo creo que somos todos de la importancia que esta ley tiene en este momento para Asturias, y de la importancia, por lo que lleva ese mecanismo especial, de agilizar lo más posible la tramitación de las inversiones, que ya tienen de por sí una tramitación larga. ¿Más preguntas? ¿Cuál es el plazo máximo que se plantea el Gobierno para aprobar la ley? Bueno, yo creo que la consejera ha sido muy clara en este sentido, con la petición por parte del Consejo de Gobierno en la propia ley de esa tramitación, y respetando además la propia organización de la Cámara, desde luego que cuanto antes. Ya le digo que establecer en estos momentos por parte del Gobierno de Asturias un calendario cerrado, cuando la tramitación debe decidirse en la Junta General del Principado, pues creo que sería aventurado, ¿no? En todo caso, creo que efectivamente, lo decía ahora muy bien la consejera de Hacienda, todos somos muy conscientes, el Gobierno y los grupos parlamentarios también, de la importancia que tiene esta ley, y por lo tanto estamos seguros de que esa tramitación estará en consonancia con la valoración y con la importancia que tienen los recursos que contiene este proyecto de ley. ¿Han obtenido algún tipo de compromiso de Podemos, Izquierda Unida o Partido Popular para esa vía de urgencia? No hablamos en concreto por la vía no hablamos en concreto de la tramitación. Sí hablábamos de la necesidad de la agilización, de agilizarlo, pero tampoco hablamos de cómo se haría esa tramitación. Pero bueno, sí que la vamos a solicitar, y sí que hablaré con los grupos para ver las posibilidades que existen para que la tramitación sea lo más rápida posible. Bien, ¿más preguntas?
Bueno, hay cuestiones todavía que estamos pendientes de cerrar, que no en concreto que afecten al crédito, ¿no? a la ley, al proyecto de ley que hoy se aprueba, porque el proyecto de ley que hoy se aprueba está cerrado en sus cifras, y en la composición de sus actuaciones, pero sí de cara también a otro tipo de actuaciones que podían complementarse desde la prórroga, y es en ese tema todavía donde tenemos abierta esa posibilidad de llegar a un acuerdo, que, como digo, nosotros buscamos o intentamos que el acuerdo sea lo más amplio posible, porque esta ley tiene mucha importancia en este momento para Asturias. ¿Qué serían inversiones? Sí, no, el tema es que, como saben, esta ley es una ley básicamente de inversiones, hablo de aspectos muy concretos que van destinados a servicios públicos fundamentales, que están centrados en el tema del salario social o de la educación, y por lo tanto quedarían fuera que hay otro tipo de actuaciones que no son específicamente inversiones, pero que podrían, o sea, que no irían en esta ley y que se podrían impulsar desde lo que es los propios recursos de la prórroga a través de diferentes modificaciones, y eso es lo que estamos valorando en este momento. Son actuaciones en materia de autónomos, de reforzar el apoyo de los centros tecnológicos, del apoyo a los préstamos de agricultores, es decir, estamos analizando distintas posibilidades. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Los 3 millones de euros de ayudas a la inversión, a qué van destinados? O sea, ¿son ayudas a empresas? Es una convocatoria a través del IDEPA para apoyo a la inversión en las empresas. El IDEPA está haciendo convocatorias, todas las convocatorias, porque nosotros se ha intentado desde el Gobierno aprovechar, como digo, los máximos recursos posibles, y ante la ausencia de lo que es una parte importante de los recursos del sistema de financiación, ver cómo podíamos contrarrestar esa falta de esos recursos. Lo que se está haciendo es muchas convocatorias por parte del IDEPA y en conjunto en el Principado, que suelen hacerse habitualmente, pero sobre todo más en este momento, con carácter ampliable. Es decir, si llegan los recursos, además, se va a poder ampliar esas convocatorias. Sin embargo, había una convocatoria que no éramos capaces, porque no teníamos capacidad para cubrirla, que quedaba fuera ya de todo el proceso, que es el apoyo a las inversiones para las empresas, y que era en total con 3 millones de euros, que es lo que ahora recoge esta ley o este proyecto de ley de financiación. ¿Una pregunta más? A mí sigue sin quedar una cosa clara. Hemos hablado con todos los grupos, me han trasladado un apoyo, tanto Izquierda Unida como hemos conocido ayer también, por parte de Podemos, y sigue abierto, digo, en este momento el diálogo con el Partido Popular. No está cerrado tampoco ni con Foro ni con Ciudadanos. Lo que ocurre es que, como digo, con Foro y con Ciudadanos ya hemos planteado nuestra propuesta, ellos ya conocen cuál es el planteamiento de aquellas cosas que plantearon y que están incluidas en la ley, y serán estas dos fuerzas políticas los que a lo largo de la tramitación parlamentaria pues decidan si apoyan finalmente o no apoyan este proyecto de ley. Lo que digo en este momento que es que abierto todavía, sin cerrarlo, lo tenemos con el Partido Popular. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, en otro orden de cosas quería saber, el Consejo Asesor del PSOE para la Transición Energética propone una eliminación ordenada de las centrales térmicas de carbón hasta 2025, y dice también que la eliminación de estas centrales reduciría el precio de la energía si son sustituidas por renovables. No sé qué opinión tiene el Gobierno sobre ese asunto. Bueno, ustedes la conocen perfectamente, conocen a la perfección cuál es el criterio, y la opinión del Gobierno de Asturias favorable al mantenimiento de la actividad de las centrales térmicas y, en primer lugar, de la de ADA. De este criterio, que es reiterado y conocido, se desprende efectivamente que estamos frontalmente en contra de la propuesta de ese Consejo Asesor. El Gobierno de Asturias está frontalmente en contra, y esperamos además que la dirección del partido también lo esté. No lo compartimos, por lo que sabemos efectivamente se trata de un Consejo Asesor, y ya le digo que esperamos que la dirección del partido también esté en contra de ese planteamiento. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, quería preguntarle por qué opinión tiene el Gobierno de la política de personal de la Sindicatura de Cuentas, que ha sido cuestionada al menos en 4 sentencias judiciales, y según algunas fuentes tiene todos sus puestos cubiertos de forma irregular.
Bueno, quiero recordarle en primer lugar que la Sindicatura de Cuentas es un órgano auxiliar de la Junta General, como bien determina el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, son valoraciones que corresponden, en todo caso, al Parlamento y no directamente al Gobierno de Asturias. El síndico mayor ha dado explicaciones en la Junta General, que es donde creemos que corresponde el ámbito del debate, y dicho esto, la actitud respecto a la sindicatura seguirá siendo la que debe ser en cuanto al respeto a un órgano de fiscalización externa, la de respeto y la de colaboración. No nos corresponde, por lo tanto, evaluar el fallo judicial y, por lo tanto, ya le digo que en este ámbito sabe que no comentamos las sentencias judiciales. En relación a esta cuestión, sí apuntar al respeto en cuanto a la labor, en cuanto a las funciones que tiene asignadas la Sindicatura de Cuentas. Sí, aunque sea un tema de partido, no sé si el presidente o algún miembro del Gobierno piensa acudir esta tarde al acto público que tiene Pedro Sánchez, o está prevista alguna entrevista con el secretario general. Bueno, como es lógico, en una cuestión de este tipo no se ha abordado en el Consejo de Gobierno. Ustedes conocen la agenda pública del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno y, por lo tanto, saben que hoy el presidente de la comunidad tiene agenda y, por lo tanto, no podrá asistir por compromisos de agenda, al igual que, por ejemplo, me ocurre a mí, pero seguramente, efectivamente, pues habrá, como es lógico, miembros del Gobierno en un acto en el que está el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, ya le digo, no le podría en estos momentos detallar, pero estoy seguro de que habrá miembros del Gobierno. Es una cuestión que no hemos tratado. La pregunta en concreto, en referencia al presidente de la comunidad, ustedes saben que tiene agenda a esa misma hora y vamos a una hora un poco antes y, por lo tanto, no podrá asistir por esos motivos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo lo que le he comentado es que estoy seguro de que habrá miembros del Gobierno que asistan al acto y que, en todo caso, por ejemplo, el presidente del Consejo de Gobierno no podrá asistir y otros consejeros tampoco por motivos de agenda, pero estoy seguro de que habrá miembros del Gobierno de Asturias en un acto al que efectivamente protagoniza y asiste el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Consejera, muchas gracias.